Hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos estudiando el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Voy a leer lo que ya hemos estudiado para recordar el tema o los temas que Pedro menciona en su segunda carta. Recuerde que Pedro estaba cerca de su muerte cuando escribió esta carta. Él lo sabía y se los hace saber a los hermanos en el capítulo 1. Pedro les escribió a los hermanos para exhortarles y para pedirles, quizá por última vez antes de partir de esta tierra, que no se olvidaran de la palabra de Dios, las palabras dichas por los profetas en el Antiguo Testamento y las palabras de los apóstoles dadas por el Señor Jesucristo. Parece que ya habían varias cartas de Pablo, porque Pedro lo menciona en el versículo 15 y 16. Él habla sobre las epístolas de Pablo. Bueno, voy a leer el capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya estudiamos todo esto, pero Pedro habla de dos cosas aquí. Una, habla de los hombres peligrosos que se burlan de la promesa del Señor, y dos, habla del día del Señor. Pedro dice que en los últimos días los creyentes iban a enfrentar hombres inicuos, impíos, que pondrían a duda las promesas de Dios. Y también les dice, más bien les asegura Pedro a los hermanos, que el día del Señor vendrá y que en ese día los cielos y la tierra iban a ser quemados y los hombres impíos iban a ser destruidos. Y perdón que tenga que repetir todo esto de nuevo, hermanos, pero como les dijo Pedro a los hermanos, es necesario que tengamos en memoria todas estas cosas. Bueno, hasta el versículo 10, Pedro se ha dedicado a la enseñanza de las Escrituras. Pedro les ha enseñado a los hermanos que lo que va a suceder en los postreros días. Pero desde el versículo 11 en adelante les escribe sobre la práctica de las Escrituras. Y esto sucede casi en toda la Biblia, que primero nos da a conocer algo que no sabíamos o que se nos ha olvidado, y después nos instruye cómo debemos de aplicar ese conocimiento
en nuestro diario vivir. De nada sirve ser oidor y conocedor de la palabra si no somos hacedores de la palabra. Pedro hace esto en 3 partes aquí. Lo hace en el versículo 11, en el versículo 14 y en el versículo 17. En el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben vivir ustedes de una manera santa y piadosa? Y aquí se está refiriendo a los cielos, a los elementos, a la tierra y a las obras que hay en la tierra, que ha dicho en el versículo 10 ya que todo eso se va a quemar. Y Pedro les dice, si ustedes saben que todas estas cosas tienen un fin, deben de llevar una vida santa y piadosa. Mire cómo usa la enseñanza y la práctica, Pedro. La enseñanza porque les dice que ellos, los hermanos aquí, sabían que el cielo y la tierra iban a ser destruidos por el fuego. Y también usa la práctica. Si ustedes saben todo eso, ustedes saben de que eso va a suceder, entonces deben de llevar una vida que sea santa y que sea piadosa. O sea, una manera de vivir apartada del pecado, apartada del mundo, apartada de la corriente de este mundo y dedicada a Dios. En el versículo 13, Pedro les quiere dar a entender a los hermanos creyentes que a la diferencia de los hombres impíos, ellos no deben de preocuparse porque todas estas cosas serán destruidas, porque para ellos hay cielos nuevos, tierra nueva y un reino de justicia. Y Pedro enfatiza el hecho de que esto es por promesa del Señor. No es algo que Él se ha inventado, no es algo que Él se le ha ocurrido, sino que es promesa de Dios que habrán cielos nuevos, tierra nueva y un reino donde more la justicia. Y en el versículo 14, Pedro dice, por lo cual, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Si esperamos estas cosas, les dijo Pedro, procuren ser hallados por Jesucristo sin mancha, irreprensibles y en paz. Y vamos a estudiar sobre esto un poco la próxima vez. Si ustedes creen en las promesas del Señor y no dudan de ellas, les dice Pedro, como los hombres impíos, como los burladores, que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si ustedes en realidad creen en las promesas del Señor, entonces espérenlas. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a esperar las promesas del Señor? Pero se los dice a los hermanos. Y por aplicación, nos los dice a nosotros también. Pedro les dice, vivan sin mancha, irreprensibles y en paz, para que cuando Cristo se manifieste, Él los encuentre de esa manera. Por eso dice, procurad con diligencia ser hallados por Él. El momento cuando nosotros seamos hallados por Jesucristo es cuando Él descienda del cielo y los muertos en Él resuciten primero y luego los que hayan quedado vivos sean arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. El momento al cual se está refiriendo Pedro aquí es a nuestra reunión con Jesucristo. Pedro les dice, procuren que cuando finalmente nos reunamos con el Señor Jesús, estemos sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces vea cómo Pedro hace lo mismo que hizo en el versículo 11. En el versículo 11 les dijo, ya que ustedes saben de que todas estas cosas tendrán un fin, los cielos y la tierra pasarán, vivan santa y piadosamente. En el versículo 14 les dice, ya que saben y esperan las promesas del Señor, ya que creen en las promesas de Dios, creen de que va a haber cielos nuevos y una tierra nueva, y va a haber justicia, va a reinar la justicia un día, entonces guárdense sin mancha, irreprensibles y en paz. Da la enseñanza,
el conocimiento. Y también habla sobre la práctica. Cómo vivir conforme a esa enseñanza. Cómo vivir conforme a ese conocimiento. Pedro lo hace una vez más en el versículo 17. Les dice: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no se dejen arrastrar por el error de estos hombres corruptos o inicuos. No vaya a ser que caigan de su firmeza. ¿Qué es lo que sabían los hermanos de antemano? Bueno, él lo dijo en el versículo 16, de que Pablo habla sobre estas cosas en todas sus epístolas, dice Pedro. Algunas de ellas son difíciles de entender, y por eso es que hombres inconstantes, indoctos, impíos, inicuos, tuercen las escrituras, las tergiversan, las corrompen, las contaminan. Pedro les ha dicho ya a los hermanos: sepan que hay hombres que van a torcer, a tergiversar las escrituras. Entonces ustedes, como ya saben esto de antemano, cuídense de ellos. Vuelve a ser lo mismo, la enseñanza y la práctica. Si sabemos que hay hombres perversos que van a usar las mismas escrituras, las van a tergiversar, las van a torcer para engañarnos, debemos de cuidarnos nosotros de eso, porque vaya a ser que seamos arrastrados por el error y que caigamos de nuestra firmeza. Pero vea cómo Pedro una y otra vez insiste: ustedes saben esto, vivan así. Sabemos que los cielos y la tierra pasarán, vivamos santa y piadosamente. Ustedes saben de que habrán cielos nuevos y tierra nueva, entonces guárdense sin mancha, irreprensibles y en paz. Ustedes saben que hay hombres malos dentro de nosotros, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Ya les ha dicho esto Pedro en el capítulo 2, que así como hubieron falsos profetas en el pueblo de Israel, así también se han metido falsos maestros, se han introducido encubiertamente falsos maestros entre los hermanos, y por eso nosotros debemos de cuidarnos de ellos, de su error, de sus engaños, de sus palabras elocuentes, de las filosofías, de sus palabras bonitas que ellos usan para extraviarnos a nosotros de la verdad. Bueno, voy a dejar hasta aquí, hermanos, la enseñanza, pero la próxima vez vamos a volver al versículo 14, donde Pedro les dice a los hermanos que procuren con diligencia ser hallados por él, por Jesús allí se refiere. Que procuren con diligencia ser hallados por Jesucristo cuando Él se manifieste, sin mancha e irreprensibles y en paz. Que el Señor les bendiga, que la palabra de Dios edifique sus vidas.